143. Alcanzado peregrino, que en el pecho siente fe, el Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido: con mi brazo te guiaré. Versículos, uno en Romanos capítulo 8, el versículo 12, y Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice Dios en su santa palabra: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahora, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente te damos
porque nos presenta la grata oportunidad que nuevamente nos postremos a los pies del Espíritu Santo, oiremos su voz, sus indicaciones, recomendaciones y todo cuanto nos compete en nuestra vida espiritual. Bendícenos pues con esta palabra y abre hoy nuestras mentes para oír la voz tuya y guardar nuestros dichos en nuestros corazones, tus dichos en nuestros corazones, con nuestro agradecimiento en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, leyendo y analizando como lo están haciendo ustedes, espero, ¿no?, en la vida privada de este capítulo 8, oye, se extiende por todas las escrituras y termina en el último libro, el Espíritu Santo exhortando a la verdadera iglesia de Dios. Y hoy tenemos, para que nos demos cuenta, hermano, un versículo importante que de lo que hemos venido estudiando, dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? El capítulo 8, perdón, el versículo 12, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos. ¿Quién me puede explicar por qué el apóstol Pablo oye la voz del Espíritu Santo y le habló a los romanos? Somos deudores. Como contaba, una persona cuando está obligado, ¿verdad? Cuando debe una deuda, está obligado puntualmente a pagar, ¿verdad? Y hasta que no termine la última letra, ¿verdad?, el compromiso de la deuda, es un deudor. Entonces, delante de las leyes bancarias, si es con el banco, y delante de las empresas o delante de la nación, ¿verdad? Y si no cumple con eso, ¿qué le pasa? Puede ir a la cárcel. Ajá. La palabra de Dios dice que mire cómo andamos delante de Dios, porque a la hora que Dios revise nuestra situación espiritual, podemos ser sancionados por la justicia de Dios como iglesia de Dios. No se les olvide que alguien diría, pero yo soy independiente, ¿y por qué Dios me tiene que aplicar a mí la disciplina? En la carta a los Hebreos, capítulo 12, capítulo 13, habla Dios de la disciplina que Él le aplica a sus amados, a sus escogidos, a su iglesia universal, a su iglesia local, al creyente individual, que no anda conforme a las leyes del Espíritu Santo que estamos viendo. Y cuando nosotros, por lo menos en esta asamblea, nos rebelamos contra Dios, ¿qué pasa? Ahora, claro, porque nosotros acostumbramos, que no debiéramos decirlo, pero por falta muchas veces de conocimiento, y somos volados en decir las cosas. Que Dios te castigue, Dios te va a castigar. Pudiéramos decir que Dios te reprenda, sí, ¿verdad? Pero Dios no castiga a nadie, lo dice la Escritura, sino en su momento oportuno. Porque Dios dice muchas veces en la Escritura, lo que tú sembrares, lo que nosotros hacemos negativamente, tarde o temprano, nos sale chichones por todas partes. ¿Verdad? Claro, tenemos nosotros. Entonces Dios nos previene como muchachos mal creados. Por eso es que allá en el Eclesiastés capítulo 12 dice Dios que acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. Y sigue hablando y sigue hablando. ¿Por qué? Porque todo cuanto nosotros en la desobediencia, aún en la vida secular y aún como creyentes, cuando no obedecemos a Dios, nos vienen las sanciones de lo que hayamos hecho malo. Ahora Dios dice, está bien, joven, disfruta, alégrate, diviértate, haz todo lo que quieras en este mundo, nadie te lo va a impedir, pero ¿sabes una cosa? Que sobre todas estas cosas Dios les traerá juicio. Y aquí nosotros, más de uno, hemos derramado lágrimas por haber desobedecido y porque nos arreglamos, nos adelantamos a lo que Dios tenía planeado para nosotros. Entonces, claro, como hacemos lo malo, y Dios nos dice, bueno, te precipitaste. Y eso le pasaba constantemente como discípulo, como aprendí a quién, a Pedro. Pedro era muy precipitado. Entonces el Señor Jesucristo tenía que aguantarlo, espérate. Entonces, claro, y aprendió, que más tarde fue uno de los administradores de la iglesia,
pastores de la iglesia como apóstol, consejeros de la iglesia como sabio y escritor que dejó 2 libros muy importantes y unas cartas apostólicas. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro aprendió después de viejo, pero al principio era que todo lo sabía, él creía que todo lo sabía y que todo lo podía hacer a su manera. Y no era así. ¿Bien? Ahora, nosotros en la vida cristiana, hermano, tenemos que depender como un niño depende de la mano de la madre. Nosotros aquí en esta asamblea tenemos que depender y tenemos que hacerlo constantemente de la mano disciplinaria y tutora de quién. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad en esta asamblea. Él nos guía, Él nos prepara, Él nos exhorta, nos está enseñando, hermano. Y en los momentos críticos, Él es quien nos consuela. No se les olvide que yo les dije la semana pasada que en este capítulo 8 aparece la Trinidad hablando ella 56 veces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿quién lleva la prioridad aquí? El Espíritu Santo, enseñándonos para que no hagamos lo que a nosotros nos parece como personas carnales que son. ¿Bien? Porque si ustedes asimilan y se dieron cuenta y se concentran en estos momentos, en ese solemne versículo que acabamos de leer, 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Porque el hombre natural no percibe. ¿Cómo es eso? Como el hombre natural no percibe Las cosas que son de o sea, el creyente carnal no se da cuenta. El creyente carnal no oye la voz del Espíritu. no, y si llega el momento que nosotros como creyentes nos convertimos en rebeldes. El apóstol Pablo habló varias veces y él decía, no fui rebelde al llamado de Dios, no fui rebelde. Y nosotros nacemos aquí de nuevo, hermano, pero tenemos que someternos a los decretos que Dios manda. Y cuando nosotros miramos al Padre, Él nos dice, oigan, como lo dijo la Virgen María del Señor Jesucristo, haced todo lo que Él os dijere. Entonces, como creyentes y como somos de Cristo, tenemos que hacer todo lo que el Señor nos diga. Y esto quedó aquí en la palabra de Él, la cual no puede ser violada. No puede ser violada. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña, bueno, mira, el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia y por esta asamblea. Pero yo aquí soy el administrador, el mentor. Yo soy aquí el mentor de todos ustedes en esta asamblea. Entonces, cuando Él se constituye, que lo es por Dios, porque Él es Dios, es el mentor que nos está enseñando aquí en estos momentos. Y el cristiano de esta asamblea que doblegue, ¿verdad? Que incline, como dice el salmista, inclinaré mi oído para oír, ¿verdad? Y eso es precioso, hermano. Cuando los santos de Dios iban al templo, mira, ahí había un silencio absoluto, ¿verdad? Porque Dios lo había mandado varias veces. Mi santuario lo tendréis en reverencia, ¿verdad? Y cuando entres al lugar santo, ten reverencia. Oye atento la voz de Dios, porque habla para bien. Y hoy Dios nos está hablando para bien aquí. Yo me recuerdo cuando joven que, mira, tenía mucho interés en la palabra de Dios, pero tenía muchas cosas que uno cuando está joven, de verdad, las ideas se le van para allá y las ideas para acá. Pero había algo en mí, una fuerza, como creyente ya, pero inexperto, inmaduro y sin conocimiento, que me llevaba a prestar atención a las grandes enseñanzas que yo oía allá en Yaguno en el año 59, 60 y 61. 3 años de aprendizaje. Y, oye, cuando recuerdo eso, se me grabaron muchas cosas. ¿Por qué? Porque había reverencia y respeto y había hambre por la palabra de Dios. Y el expositor, el pastor, en ese entonces se encargaba de enseñar a la asamblea de ese entonces la sana doctrina. Y todos allí, jóvenes y mayores, estábamos atentos
a lo que salía de su boca, porque no era el conocimiento de Rufino, sino el Espíritu Santo, no estaba preparando. De esos jóvenes interesados y de esas jóvenes interesadas que quedamos aquí como 10 o 12. Pero yo le digo, yo fui alumno de esa atención y aprendí a oír al Espíritu Santo. Aprendí a oír al Espíritu Santo. Y cuando todos los que estamos aquí, hermanos, de ahora en adelante, y sobre todo como hay muchos nuevos aquí, se proponen, como lo hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel en el primer capítulo de su libro Daniel? En el versículo 8. ¿Qué dice allí? Primer capítulo de Daniel, versículo 8. Y propuso Daniel en su corazón, un joven aprendiz en un reino donde la idolatría llegaba hasta lo más alto del cielo, ¿verdad? Porque era el centro de la idolatría y de la apostasía del mundo allá en Babilonia, en el reino de Nabucodonosor, ¿verdad? Y Daniel con sus 3 hermanos, 3 compañeros, propuso en su corazón no contaminarse con todo cuanto él veía, y se suministraba para su sostén y las bebidas y todo eso. Él evitó toda esa contaminación. Y la fórmula, cómo hablaban y se comportaban los jóvenes, él no se contaminó. Y cuando fue probado, fue hallado, según el mismo Nabucodonosor y su siervo, fue hallado perfecto en su formación como alumno. ¿Por qué? Porque él sabía que si obedecía a Elohim, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, allá en Babel, él iba a ser enriquecido en conocimiento y en gracia del poder de Dios. Y dice la Escritura que Daniel era amado por Dios y Dios lo llenaba de bendiciones. ¿Pero por qué? Porque Daniel propuso en su corazón. Todos los miembros de aquí, que siempre estamos últimamente, nos estamos, entonando en la buena doctrina y en el estudio y en la oración, aquí. Y eso es bueno. Y no desmayemos, hermano. Y prosigamos siempre, como decía el apóstol Pablo, con la mirada en el blanco, en el consumador de nuestra fe, al Señor Jesucristo. Y así seremos enriquecidos con la sana doctrina, con la santa palabra de Dios. Bien, claro, nos van a venir siempre circunstancias, pruebas negativas que nos van a desviar, porque el diablo no descansa. Ayer el diablo le presentó a todo el mundo dificultades para que no vinieran los hermanos, pero los que vinimos aprovechamos. Yo creía que íbamos a salir antes y salimos a las 2. Pero aprovechamos esa hora de orar a Dios y meditar en algunos versículos y inquietudes que teníamos todos allí. Y fuimos edificados, ilustrados, y eso es bueno, aprovechando el tiempo. Redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos y se nos va volando. Ahorita el tiempo no tiene control. Dios lo dice, los tiempos serán adelantados. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros estamos viendo, y la pregunta se la vuelvo a hacer, ¿por qué es que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, que eran gente tan corrupta, pero creyentes que tenían hambre de aprender de Dios, estaban hambrientos de la palabra de Dios, de la nueva gracia, del nuevo comentario que hablaban los seguidores del Señor Jesucristo, y aquello de un Dios único les llamaba la atención? Pero claro, por falta de luz y conocimiento, los apóstoles, y entre ellos Pablo, luchó para ilustrar a aquella gente en Corintios tan corrompida y llena de pecado. Pero había iglesia allí convertida que hacían todo lo posible para llenarse de la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo le decía que no podían vivir un momento atendiendo a lo material, a lo humano, a lo carnal, y un ratico atendiéndolo a lo que era espiritual. El apóstol Pablo dice, no es así, no es así. Vosotros fuisteis llamados a una nueva era, a un nuevo llamado que ustedes no lo conocen ahora. El llamado que tenían antiguamente era para la idolatría y la vida carnal. Pero el llamado que tiene ahora, le dice el apóstol Pablo, es de lo alto. Y lo veremos en ese capítulo 8, el llamado que tenemos ahora de lo alto. Ahora el apóstol Pablo le decía, pero si ustedes actúan
siempre carnalmente, no entienden Lo que el Espíritu lo espiritual. Y eso sucede, hermano, con nuestra vida cuando nosotros atendemos más nuestros propios negocios como creyente de una asamblea, como empleado de una empresa, o como es natural, ¿entiendes? O como un padre de familia o una mujer que guía a los hijos o un hogar seleccionado por Dios. Tenemos que comportarnos mejor espiritualmente, ¿bien? Espiritualmente, y no hacer lo que a nosotros nos parece. Cada vez que nosotros nos desviamos de las indicaciones del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y hacemos lo que a nosotros nos parece, nos va mal. Y ahí es donde viene, como le decía la semana pasada, la división muchas veces entre hogares creyentes, hermanos santos, que muchas veces es un horror oír cuando se pelean por alguna cosa y sueltan esa palabrota que no puede hacerlo ningún verdadero creyente de esa asamblea, ya casado legalmente, puede decir: mira, yo necesito que tú me dejes el divorcio porque no te soporto. Eso no puede existir en esta asamblea. Bien, aunque la persona diga: es que tú me tienes como pocillo loco. No es verdad. Como es un pocillo loco, ¿verdad? Todo espeltradito y todo huequeadito por todos lados. Y así como pocillo loco, Dios dice: así con sus defectos como ustedes se califican, así los quiero yo, porque yo los voy a bendecir con sus defectos y todo, yo los voy a bendecir. Pero presta, miren a mí, dice el Señor. Y entonces cuando nosotros llevamos todos nuestros males a la presencia del Señor, eso como pocillo loco, el Señor lo convierte, fíjense, lo convierte al Señor, un pocillo de loco que somos nosotros, en vasos de barro. Y dice ahí en Corintios capítulo 7, nos convierte en vasos de barro. Ahora Dios dice: soy vasos de barro, yo voy a verter en ustedes mi tesoro. Y ahí lo dice, ¿verdad? En el capítulo 7 de Corintios. Nosotros tenemos en vasos de barro un tesoro. ¿Cuáles son esos tesoros? ¿Verdad? Lo que Dios nos ha revelado en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo. La palabra de Dios, cuando nosotros aprovechamos sus contenidos, hermanos, es un tesoro que nosotros llegamos a guardarlo en vasos de barro. Y cuando llega la tentación en nuestras vidas, lo ponemos por obra. Y como no podemos por nosotros mismos luchar, viene el Espíritu Santo en nuestro socorro. No se le olvide que dice, yo lo repito siempre, Él tiene en su asamblea, en nuestras vidas, una multitud de ángeles de alta jerarquía que nos defienden del poder de las tinieblas. Y nosotros debemos confiar. ¿Bien? Entonces, miramos hacia atrás, hermano, y encontramos que los siervos de Dios, hembras y varones, vencieron, porque dice la Escritura que viendo a lo invisible, aunque eran tinieblas, pero confiaban en esas palabras de Dios. Y Dios cumplió su promesa. Y como Dios cumplió su promesa, hoy en las Escrituras están como los héroes de la fe. Y Dios nos los presenta como ejemplos que confiaron en Dios. Ahora fíjense, para esta asamblea, hoy, aquí en el capítulo 8, Dios nos está presentando, el Espíritu Santo nos está presentando 7 puntos importantes. 7 puntos importantes que vamos a leer ahora y vamos a meditar ahora. Pero como el tiempo se nos va, yo no les voy a decir que lo lean, sino oigan la explicación que yo les voy a dar. La primera de esos puntos 7 es lo siguiente, ¿no? Está sucediendo aquí y que suceda para bien, no para mal. Cuando en el Edén, cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el Edén, ¿verdad? Y le dice: no comas de aquello. Y Dios bajaba entonces cada 7 días, dice la Escritura, en el calor del día bajaba a tener comunión con su pareja, Adán y Eva. Y bajaba, y Dios le agradaba tener comunión con esa pareja primaria que Dios creó a imagen y semejanza, sin pecado, dentro del Edén. Pero llegó un sábado de descanso, cuando Dios bajó
y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dijo Adán? Se escondió ¿Qué le dijeron ellos? Estuve en miedo, de tu presencia. pero antes dijo, oí tu voz, pero tuve miedo. ¿Por qué, hermano, cuando nosotros estamos aquí oímos la voz de Dios? ¿Y por qué nos escondemos? Porque hay algo, algún miembro, Una mancha. hay una mancha, hay algo que nos hace decir presente, Señor, porque hay algo que nos amarga. Estaban humillados, estaban escondidos de la presencia de Dios y de la voz de Dios. Y en todas las escrituras, hermanos, nosotros oímos al Espíritu Santo. Presta atención a la voz del Señor Jesucristo, tu Salvador. Presta atención a la voz del Padre que está en su trono y está atento para darte las bendiciones necesarias. Entonces, para no perder esas bendiciones, tenemos que educar el oído de nuestra alma redimida por la gracia del Señor Jesucristo, para que constantemente podamos oír la voz de Dios. ¿Qué les parece? A mí me han dicho creyentes, pero es que tú tienes algo raro, o eres rarito. ¿Por qué? Porque yo no oigo nunca la voz. Bueno, eso es un ejercicio. Oír la voz de Dios como creyente es un ejercicio. Fíjate que el Señor Jesucristo lo puso tan fácil, tan sencillo, que Él nos llama como siervo, poniendo el ejemplo que el siervo estaba atento al oído, al llamado de la sierva, de la jefa o del jefe que los llamaba, el siervo en la antigüedad. Y en la época que el Señor Jesucristo funda su iglesia, el Espíritu Santo nos llama la atención. Presten atención como siervos. Ustedes son mis siervos. Siervo significa ustedes son mis sirvientes, a mi servicio. Presten atención. Y cuando prestamos atención, aprendemos a discernir que la voz de Dios en el Espíritu Santo, en nuestra vida privada, en nuestra vida pública. Y eso es una disciplina que cuando uno lo está desarrollando, el Espíritu Santo nos da bendiciones, Y aunque ustedes lo crean, y parece que suena como vanidad, cuando uno se prepara para la enseñanza y con el tiempo uno está enseñando, uno oye más rápido la voz que los miembros comunes. No es vanidad, ¿sabes? Tienen hembras y varones que desarrollar el oído. Oí tu voz. Entonces, ¿qué le contestó el padre? ¿Y por qué? ¿Por qué? Le dijo Dios. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó? Dios, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La desnudez, hermano, en un creyente cuando se expresa delante de Dios es porque la dignidad significa la dignidad del creyente. Cuando el creyente no anda conforme a la fórmula del Espíritu Santo, llega el momento que peca, porque andamos en este mundo y no somos exentos de no pecar, pero nos cuidamos para no caer y no ofender al Padre de las luces, como dice Santiago. Nos cuidamos. Y cada vez que nos cuidamos y vencemos diariamente, como dice la Escritura, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese día luchamos. Llegó las 6 de la tarde. Oye, tengo que autoexaminarme para ver cómo me comporté delante de mi Dios. Y no acumular en 6 días problemas. Como pocillo loco, llegamos a la presencia del Dios el día domingo y bueno, no tenemos ganas ni de llorar, ni de cantar, ni menos de dar las gracias a Dios. Y participamos automáticamente del pan y de la copa. Y eso es, mira, pérdida de bendición. Y Dios dice que lo hagamos con el Espíritu Santo, en el Espíritu. Y así nosotros aprendemos, como dice este versículo, el creyente aprenda a discernir, a hacer una diferencia. ¿Qué es lo que yo actúo? ¿O carnalmente o espiritualmente? ¿Cómo me actúo yo? Porque fíjate, ahí es contundente. El hombre natural. El hombre natural se refiere al viejo hombre. Bien, claro, está señalando al pecador que no le presta mucha atención al llamado de Dios, ¿verdad? Actualmente. Pero el creyente sí. Y el creyente no se puede
No se puede vivir o comparar con aquel que vive indiferente delante del llamado de Dios. El creyente vive apercibido del llamado de Dios. ¿Bien? Es como dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia, ¿ves? Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová, o sea, la presencia. El creyente que está aquí, que viene en espíritu, mira, no le haces caso a sus problemas carnales, sino a lo que el Espíritu lo trajo. Voy a la casa de Dios, a llevar mi presente, a ser agradecido con mi Dios, a darle las gracias por esta salvación y por esta seguridad, y que mi nombre lo tiene en la planta de su mano. Y que pronto oiré su voz cuando Él me llame, vengan mis amados a mi presencia. Oiremos su voz. Lo dijo el Señor Jesucristo. De cierto os digo en Juan 5, que todos los que estén en la tumba oirán mi voz, oirán mi voz. Estemos vivos o estemos muertos, oiremos la voz de Dios cuando nos llame a su presencia. Bien, ¿para qué? Para una vida mejor. Pero aquí tenemos que desarrollar el oído. Así, hermanos, que como cuando Adán se escondió, el Espíritu Santo actualmente nos está diciendo, mira, no te escondas de la voz de Dios, préstale atención, oye su voz. Bien, porque lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos mandó a que tuviéramos respeto y atención a lo que el Padre Celestial nos tiene dispuesto todos los domingos en una forma especial en esta asamblea. Esa es la primera parte que ustedes pueden hoy meditar con el Espíritu. Cómo es que se aprende en la vida diaria, meditando con Dios y en comunión con Dios en la asamblea y con todos los hermanos, a oír la voz de Dios. Porque también el diablo tiene, porque nuestros padres, volvemos allí, ¿qué pasó con Eva? Dejó de oír la voz de Dios. Mira, no comas de eso ni lo toques. Pero ¿qué hizo ella? Escuchó la voz del diablo. ¿Y cuántas personas no trabajan el domingo, no vienen el domingo a la asamblea, hacen el otro? Es cierto, se nos presentan sin fin de cosas, pero es una bendición que pierde ese miembro cuando Dios los invita a su presencia los domingos, pierden bendiciones. Todos los domingos, sin excepción, sin una forma negativa, cada persona que no viene los domingos está aquí de las 8 de la mañana a la 1, pierde una bendición especial que Dios le tiene. A veces pedimos algo a Dios y Dios no lo concede, pero Dios la tiene. Bueno, al día tarde, hoy 14, yo te tenía una bendición para ti. No llegaste, bueno, se la doy a otro. Así lo dice el Señor en su palabra. ¿Entiendes? Lo que tú tienes, aquel que lo merecía, bueno, dáselo al prójimo. Entonces Dios no bota esa bendición, se la da a otro. Hay que tener cuidado, hermanos, todos los miembros de esta asamblea. Y el Espíritu Santo en estas 7 explicaciones nos está diciendo, aprendamos a oír hoy la primera parte de lo que se llama la voz del Espíritu Santo. Viene la segunda parte. Yo le comentaba a mi sobrino hace rato, le digo, hay un gran error que tienen muchos creyentes, que el tener dinero es bendición. Error total. Son un sustento que nos da el Señor a nosotros para soportar pues las necesidades. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, como aprendí de la Escritura, mira, el dinero es la raíz de todos los males, pero todo, el cristiano te ha enseñado conciencia para saber recibir la riqueza que Dios nos da. Dios le dio riqueza y le da riqueza a sus amados, a quien Él quiere. Él dice una palabra que la olvidamos: yo tendré misericordia del quien tendré misericordia. Y en eso Dios le da. Y Dios sabe en esta tierra, en esta congregación, a quién le da bendiciones, a quién le da. Entonces, ¿qué resulta? ¿A quién le da bendiciones? Y si Dios quiere darle, como ha hecho aquí algunas personas en toda la vida que yo conozco, le ha dado algunas riquezas, algunos bienes. Pero ¿por qué? Porque Dios sabe que esa persona tiene capacidad para administrar lo que necesita, Ahora esa persona, con eso que recibe de Dios, no debe de pervertirse,
yo tengo un testimonio en mi familia que mi hermano mayor que murió y está en el paraíso como creyente, pero él cuando empezó a ganar dinero, en el momento que se desvió de lo que Dios le estaba indicando, Dios le dijo que hiciera con eso el bien. Él se apartó de esta asamblea. Por el amor al dinero. Amor al dinero. No supo, ¿verdad? Él no supo administrar lo que Dios le daba. Y mientras más, otras cosas, se alejó de esta asamblea en el año 62 y empezó a tener más. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio más? Se fue de aquí desobedeciendo a Dios y entregando su vida carnal, ¿verdad? A vivir conforme a la carne, él y su esposa y sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó el momento que dejó de percibir como hombre natural los llamados del Espíritu Santo y obedeció más a su propio yo y a lo carnal y se hundió en el pecado, mi hermano, hasta llegó a caer en el adulterio, ¿verdad? Y allá en Israel tiene un hijo bien lejos por allá que no se sabe cómo se llama ni cómo es. ¿Por qué? Pues teniendo su esposa elegido. Lo digo para que vean, hermano, sin ninguna mentira, para que nadie diga aquí yo soy impecable. No, mi hermano mayor que murió y el Señor no le permitió que llevara una vida larga, se le cortó la vida. El Señor le recortó la vida a él. ¿Bien? Y cuando murió, hermano, oigan bien, por pecador y blasfemia contra Dios, mira, ni mi mamá ni ningún hermano fue al entierro ni a verlo en la clínica. Murió de una forma bien fea, porque blasfemó contra Dios. Cambió la bendición espiritual como Esaú, cambió su primogenitura, cambió la primogenitura, bendición espiritual por lo material. Y Esaú perdió las bendiciones espirituales. Ahora son los padres de los árabes, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Son gente mala. Perdieron la bendición espiritual, mientras que Israel tiene la bendición espiritual. Y aquí se le enseñó a él los principios elementales. Los cuento para que nadie diga que yo soy excelsa. No. Las cosas de Dios, hermano, son como son. Y él creía que Dios no le iba a pasar factura. Ahora Dios no lo castigó, como vuelvo a decir, ¿verdad? Él, las consecuencias de su desobediencia. No oyó a Dios, no oyó al Padre, no le hizo caso a este capítulo 8, ni oyó al Espíritu Santo. Ah, bueno, oye al diablo y sus demonios. Y hizo comunión con las tres maldiciones, con el demonio, mundo y carne. Y se unió con ellas y vivía, viajaba por aquí, iba por allá. Y él creía que aquello no se le iba a acabar. Se le acabó, Dios se convirtió en ¿qué? En saneado. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en esta asamblea cuando Dios le da algo a alguien aquí, no se engrandezca, no se llene de soberbia. Viene porque va a llegar el momento que esas mismas bendiciones que Dios le da se le pueden convertir en tropiezos. Pero en la Biblia también hay instrumentos de Dios que tuvieron dinero. Claro que sí, hermano. Claro que sí, porque la bendición, mira, los padres de la fe, Abraham, Jacob, Isaac y muchos más, fueron riquísimos. David acumuló tanta riqueza. Bueno, Salomón, que pudieron construir ese templo tan grande, millonario. Y muchos creían, y en la vida cristiana actualmente, en el mundo entero, hay cristianos millonarios, millonarios, pero Dios se los ha dado legalmente. Pero entre ellos, eso ha echado a perder a algunos pastores jóvenes. Porque pasa que resulta que mira así, entonces las personas copian. No, pero si esta asamblea tiene bastante dinero y están ganando dólares y esto y el otro, bueno, yo también vamos. Y es lo que se llama actualmente el evangelio de la ¿qué? De la prosperidad. De la prosperidad. He oído varios predicadores y no mencionan, mira, si no te conviertes al Señor Jesucristo, si no lo aceptas, vas para el infierno, no lo pronuncias, no lo apartas. Entonces uno tiene que tener cuidado, tiene que tener uno mucho cuidado. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Pero más aún todavía, Salomón en su experiencia habla en un proverbio, Señor, no me dé riqueza para que no sea que te ni tampoco me dé pobreza. sino dámelo lo necesario. Y el Señor Jesucristo hizo mucho énfasis sobre eso. Mira,
confórmate con lo presente, porque mi Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así que no estén ansiosos de qué comerán, qué beberán, qué vestirán. No, mi Padre tiene cuidado de vosotros. Mira las aves del campo, mira todo eso. No cuida mi Padre de esto. Ustedes son mejores, son mi tesoro. Pórtense como tales. Es Dios hablándonos a nosotros. Nosotros no. Incluso en esta congregación murieron 3 personas que vivían jugando caballo y lotería, inmaduros en la doctrina. Yo nunca lo señalé, mira, tú estás usando esto. No, yo sabía que Dios es el que se encarga de enseñarlo, y me consta. Ellos, por tener, ¿verdad?, una ganancia de golpe a la noche a la mañana, jugaban caballo para ver si la pegaban. Bien. El otro jugaba sus quinticos, sus cosas, escondidos, sabiendo de que Dios le decía: lo que está haciendo es injusto, no es lícito, no lo haga. Pero siempre uno con la inmadurez llega a caer en eso, creyendo que Dios no nos está oyendo. Dice la palabra de Dios, y siempre lo repito aquí: los ángeles andan con la pizarra, ¿cómo que? La laptop, ¿verdad? La tabla escribiendo, lo anotan. Ellos se encargan de nuestro qué decimos o qué hacemos, porque un día estaremos en el tribunal de Cristo y daremos razón, qué hicimos bien o qué hicimos mal. Portémonos pues como hijos de Dios, hermano, y no hagamos lo que a Él le desagrada, y hagamos lo positivo. Ahora, la riqueza no es mala para el pueblo. El creyente que con inteligencia primero le da la prioridad a Dios, Dios le da muchas veces a algunas personas que tengan una o varias profesiones. Y a través de esas profesiones la persona va trabajando y va trabajando y va trabajando y va acumulando. Compra sus casas, compra sus carros, compra los bienes, tiene sus ahorros en el banco, el otro es así. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ajá, sí, hablando del Señor a las 3 iglesias, a las 7 iglesias. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de ti compres oro refinado y fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo creo que una palabra que dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Porque yo le decía algo a todos: independientemente si aún nosotros como cristianos no tengamos nada, no quiere decir que nosotros no seamos ricos. Si somos ricos, el Señor es rico. Que Dios, si no da la prioridad, o sea, Él no da por añadidura, miren las añadiduras, si no da Claro, Él lo dijo: busquen primero. Claro. ricos en Él. Mateo 6:33 es fundamental para nosotros. Busca primero las cosas y lo demás, Dios sabe. Pero imitando al Señor Jesucristo, Él no se preocupó, hermano. No se preocupó por nada. Él dice: el Hijo de Hombre no tiene ni siquiera una almohada. No tenía ni dinero para pagar los impuestos, porque Él no llevaba nada de eso. Quien le controlaba eso era Judas. Él vivía, dice la Escritura, de las ofrendas que le daban las hermanas y los ricos de ese entonces. Entonces Él vivió 13 años y medio de su ministerio. Se lo financiaban todos esos seguidores de Él. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que allá en esa iglesia, que en Asia Menor, sí, esa iglesia, todo el mundo allí explotaba el oro, explotaban una crema para los ojos, ¿no? Y vendían mucho para oftálmica, un remedio oftálmico, y allí se producían muchas cosas elementales que todos los extranjeros iban y compraban en esa región allá de Asia Menor, donde estaban esas 7 iglesias. Y allí la mayoría de la gente, claro, caminaban por encima de la nube, porque vestían bien, tenían de todo, y el oro abundante, pero se habían olvidado del colirio, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el colirio que nos quita muchas veces, ¿verdad? El sucio de los ojos. Bueno, la palabra de Dios nos quitaba aquel formato humano.
Entonces Dios nos llamaba a una vida mejor. A ellos nos llamó y nos enseñó eso. Por eso es que dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es un ejemplo, ¿entiendes? Un ejemplo que todos los miembros de esta asamblea, dice el Señor, ganarás el pan, ¿verdad?, tuyo diariamente con el sudor de tu frente. Es por ello que yo no dejo de venir aquí, siempre tenemos trabajito aquí, siempre tenemos que hacer. Además de que oro por todos ustedes, también medito la palabra por todos ustedes. Yo nunca fallo, todos los días y el sábado. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que ganarme lo que Dios me está indicando. Tengo que dar el ejemplo a toda la asamblea. Algunas personas me han dicho, ¿por qué no te quedas en tu casa descansando y meditando la palabra? Porque tú eres muy escaso en el conocimiento, me han dicho. Quédate en tu casa. Digo, no, yo tengo que estar aquí dando ejemplo. 62 años voy a cumplir aquí en la misma torre, fiel aquí, junto con mi esposa, pues igualmente. Y eso es bueno, hermano, eso es bueno. Dios tendrá muchas coronas. Tenemos que estar contentos con Claro, claro. claro. Como hacer como el pueblo de Israel en el desierto, que a veces Sí, le envían claro. veces en el desierto del Señor y no Claro, se conformaban. claro. Pero mira, los 7 puntos que estoy llevando, apenas estoy en el primero. Por lo menos hay un ejemplo aquí en Job, sobre Job. Dios le dio todas las bendiciones a Job y por mediante del enemigo también se la quitó, pero es lo que él que nunca pecó. En el versículo 20, él dice aquí, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rogó su cabeza, y se postró en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a casa. Jehová dijo y le quitó, Jehová dio y le quitó, sea el hombre, el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios disposición de nada. El Señor diga su palabra. Es que eso es ejemplo en la Escritura, hermano. Y otra cosa, cuando tenemos algo y le ponemos más el corazón a eso, porque donde estuviera tu tesoro, allí está tu corazón. Y Dios muchas veces nos prueba para ver cómo nos comportamos con algo que Él nos da. Y si Él ve que nuestra fidelidad es más hacia Él y no hacia lo natural, hacia lo que se ha de convertir en escombros, hermano, porque todo cuanto poseemos. Dios nos da la riqueza, y venimos y apartamos la mirada del Señor y nos enfocamos en el dinero, Sí. como que los dólares, los reales. Ahí en ese sentido, Sí. no por maniatar. Yo digo que muchas veces hay personas ciegas, ¿no?, que tienen una fortuna y no saben en qué invertirla. ¿Bien? Y fíjate que las instituciones evangélicas mundialmente hacen al contrario. Cuando Dios les multiplica en las haciendas, ellos analizan mundialmente, por lo menos la Asociación Bautista, y ellos hacen un estudio social de las asambleas en el mundo y les envían una donación. Ellos están atentos a cuando se les multiplica la fortuna a ellos. Ellos dicen, vamos a compartir esta bendición de Dios con nuestros hermanos, sin distinción de clero ni de dominación, nada de eso. Ellos van y ayudan. Ahora, ¿qué resulta? Que nosotros con estas bendiciones que estamos viendo, yo les digo que cuando nosotros estamos hablando de Dios, oyendo la voz, podemos pasar al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto importante que el Espíritu Santo quiere que hoy, posiblemente estos 7 puntos no lo vamos a terminar hoy, sino la otra semana, ¿no? Pero el segundo punto, vamos a llegar hasta el segundo punto porque el reloj aquí se va volando. Entonces resulta que tenemos allá en el libro de los jueces, viene, en el libro de los jueces, pero atiendan la explicación que les voy a dar y anótenlo, porque a lo mejor ustedes lo van a meditar y les van a sacar más cosas de allí de las que yo les voy a comentar. Resulta que Giezi, saben que Giezi era el siervo de Eliseo, ¿verdad? Entonces resulta que vamos a dejar a Giezi y vamos a volver mejor en la época de los jueces. Vamos a empezar mejor con los jueces. En los libros de los jueces encontramos el capítulo 7 que Gedeón era el siervo de Dios en ese momento. Israel había caído en pecado y había caído en la idolatría. Y ahí en el libro de los jueces es donde encontramos que cada quien hacía. Entonces Gedeón fue uno de los jueces que tuvo Israel
puestos por Dios. Y Gedeón era uno de esos. Pero los enemigos que tenía alrededor Israel, ¿entiendes? Entonces estaban los madianitas, los ismaelitas y los reyes del oriente. Y llegó el momento, hermano, que cuando ustedes lean hoy con ganas, capítulo 5, 6, 7 de ese libro de los jueces, van a entender algo, cómo obra Dios secretamente a los que son espirituales y los que obedecen al Espíritu Santo. Y resulta que, bueno, dice que había sin número de guerreros que vinieron y rodearon a Israel. Todavía no se había dividido en las dos naciones, norte y sur, en los libros de los jueces, en la época de los jueces. Entonces resulta que, bueno, oye, llegó el momento que, bueno, clamó Gedeón a Dios, y Dios le oyó y le respondió para darle victoria. Entonces Gedeón reunió a 32,000 soldados y los presentó delante de Dios para que Dios los bendijera y le lograran dar la victoria, ¿verdad?, sobre sus enemigos, que eran como dice allí, como la arena del mar. Fíjate que ellos le hicieron frente y mataron en un tiempo a 150,000 enemigos, los reyes del oriente, ismaelitas y todos los demás tribus que estaban unidas para destruir a Israel, cosas que ningún imperio hasta ahora ha logrado destruir a esa nación, porque tiene la protección de Dios hasta el día de hoy y más allá de la tribulación y más allá del nuevo mundo. Aquí es promesa de Dios y vale la pena siempre meditar en eso. No hay poder en la tierra ni en el aire de los demonios que puedan destruir a esa nación que se llama Israel, príncipe de Dios. Entonces resulta que Gedeón, con 32,000 soldados, allá en el libro de los jueces, entonces Dios le dijo, mira, son muchos, Gedeón, son muchos. Entonces llegó y los dividió, y entonces escogió de esos 32,000 a 10,000 soldados. Y los demás los mandó, a los 22,000 los mandó para su casa. Váyanse a descansar para su casa. Cumplan con el requisito de la familia. Entonces quedó. Cuando Dios examina todavía a los 10,000, le dice Dios a Gedeón, mira, todavía son muchos. Y fíjate, qué extraño estaría pensando Gedeón, que la multitud de enemigos que los tenía rodeados para destruirlos. Y Dios todavía le dice que 10,000 soldados no eran demasiados para hacerle frente a la multitud que iba a destruir Israel. Si ellos mataron 150,000 allí, como lo dice la Escritura, así sería la multitud tan grande de soldados, ¿verdad? Y Dios le dijo, no. Y entonces los probó Dios. A esos 10,000 Dios los probó. ¿Y cómo hizo Dios? Le dio una enseñanza a Gedeón, su juez, su discípulo, que en ese momento estaba llevando el honor de la palabra de Dios. El nombre de Elohim lo estaba poniendo en alto. Entonces llegó Gedeón, fue con todos esos 10 soldados y los llevó, porque la indicación de Dios, a tomar agua en un lugar donde había agua. Ahora, ¿qué pasó allí? Que es lo que nosotros tenemos que estar pendientes para ver cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que aprender de eso que Dios nos dejó en su santa y bendita palabra, hermano. Cuando fueron al río a tomar agua, ¿qué pasó? Fíjate, todos iban bien vestidos con la armadura, llevaban un escudo pesado, llevaban una lanza y lo que usaban en la cabeza, y una espada. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llegaron al río, la mayoría de ellos se lanzaron al piso, dejaron el escudo, dejaron la lanza y la espada a un lado y a tomar agua como hace una persona muerta allí. Eso significa que la persona ellos no velaron. Ellos no se dieron cuenta que estaban rodeados por enemigos acérrimos, matones, asesinos. Y entonces se lanzaron así tan fácilmente. Menos 300. ¿Verdad? Menos 300 soldados con el escudo en la mano y la espada ahí y la lanza. ¿Por qué? Porque tenían que estar viendo para todos lados. Porque el enemigo los podía destruir. Esos 300 Dios los valoró y le dijo a Dios, esos 300 son los que yo escojo
para que vayan a la guerra. 300 hombres con una multitud que más o menos, yo meditando en eso, había más de 200,000 soldados de los enemigos allí para destruir Israel. Si ellos mataron en una semana, en unos días, no dice allí, pero 150,000, hermano, ¿cuántos más quedarían por allí rezagados? 300 hombres iban a hacerle frente a esa multitud. Entonces Dios les dijo a ellos, mira, estos 300 son los que van a hacer frente y lo que yo te indique. Y esos 300 hombres no levantaron ni la espada, ni el escudo, ni la lanza para combatir a esos 150,000 soldados. ¿Qué hizo Dios allí? Les mandó unas tinieblas y entonces soldados como soldados. Se dice en la historia que los guerreros del oriente eran muy agresivos y cualquier cosa producían, bueno, ellos querían enseguida quitarle la cabeza, le querían quitar la cabeza al enemigo. Allí Dios confundió, esa coalición allí los confundió y se mataron unos con otros. Ahí dice 150,000. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender que el Espíritu Santo nos está enseñando? Que cuando nosotros estamos rodeados por las pruebas, por el enemigo, no debemos nunca de abandonar la armadura de Dios, que dice Efesios capítulo 6, tomad pues toda la armadura de Dios, por la cual podáis resistir en el día malo. A todos nosotros aquí se nos presenta el día malo y lo tenemos que resistir al diablo, como dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, con esa armadura de Dios que Dios nos manda, la salvación, la seguridad de la salvación, la justicia de Dios, que es la cota de justicia, la espada del Espíritu y el escudo de la fe y el evangelio de la paz y la chapaleta de protección, es el escudo que Dios nos da en su palabra y el Espíritu Santo. Y podemos vencer cualquier obstáculo que se nos presenta en nuestras vidas. Y valoremos siempre y escudriñemos y podamos discernir qué es lo que Dios en un momento nos está llamando la atención. No vivas descuidado. Dios nos manda a esta asamblea a no vivir descuidado. Y como muchos aquí se han descuidado en obedecer al Espíritu Santo, han tenido que caer y han tenido que cometer errores. Entonces Dios le dice, bueno, allá tú fuiste el que te buscaste eso. Yo te previne, pero no hiciste caso, bueno, está bien. ¿Cómo le dijo Dios a Caín? A Caín, el pecado está ahí. Fíjate, Dios, el pecado está a la puerta. Si tú quieres, ¿no? Si tú rectificas, bueno, te va bien, pero si no rectificas, ¿y qué hizo Caín? Le dio la espalda. Y aquí de tu presencia me voy y me apartaré de ti. Y así lo hizo. Y se fue errante a la tierra de No, que significa tierra errante, tierra desconocida. Hizo lo que mejor le parecía, creó ciudades, inventó toda clase de instrumentos y mundanalizó a esas gentes antiguas, de las cuales eran pecadoras delante de Dios. Y llegó el momento que se multiplicaron, que dijo Dios, raeré al hombre pecador de la faz de la tierra. Y así lo hizo. La desobediencia a Dios, hermano, trae castigo, porque llega el momento cuando Dios aplica su justicia. Pero no antes, sin que entendamos, merezco lo que me está pasando porque yo mismo sembré esto, ¿me entiendes? Por eso soy como pocillo loco, golpe por todos lados. Entonces tengo que saber que Dios me hace como vaso de bendición. Todos aquí tenemos que ser vasos de bendición. Y decir como dijo Pablo en el momento que se arrodilló delante del Señor Jesucristo, ¿qué quieres, Señor, tú que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Y cada hermano aquí, joven o mayor, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué queremos todos que tú? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Líbrame de pecado. ¿Bien? Entonces, como decía David en el Salmo 51, líbrame de los pecados que me son ocultos. No se vayan a creer, hermano. Siempre nosotros en el corazoncito o en la mente tenemos algo. ¿Y quién lo saca a la luz? Dios.
Dios que escudriña todo. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, como lo leíamos la semana pasada, con amor todo se vence. Y en Cristo Jesús todo lo sufro, todo lo puedo, todo lo creo, todo lo espero. Todo lo espero. Y ahora, como dice el capítulo 8, el versículo 37 de esto? ¿Cómo dice? Para nosotros esto que estamos viendo. ¿Cómo dice? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ajá, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, ¿por qué le vamos a dar oportunidad al mundo que nos pueda vencer? Al diablo que nos pueda derrotar, a la carne enfermiza que impida que nosotros no le podamos dar la adoración al Padre en su momento oportuno. Bien, y porque nos sentimos débiles. Bueno, Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo. Entonces no seamos teóricos, seamos prácticos, hermano. Bien, y así como Gedeón venció con esos 300 hombres y confió en Dios y le vino la victoria, aquella gran multitud, nosotros en este momento, la multitud de demonios, Isaías 24, que ejercen un poder en los aires para que nuestras súplicas no penetren a los cielos y para que nuestra súplica en la congregación no sea armónica, en armonía, sino que hay un impedimento. Y cuando el diablo nos tiente aquí, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor con 3 palabras venció al imperio de las tinieblas. Con 3 palabras. Vete, Satanás, porque escrito está. Escrito está y escrito está. Seamos pues, hermanos, una asamblea más que vencedora y no nos dejemos derrotar en estos tiempos finales por esos 3 demonios. Diablo, demonio, mundo, demonio y carne. No nos dejemos derrotar. Y vamos a ver en las 5 partes que nos está indicando el Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano, cómo vencer con el poder del Espíritu Santo la cantidad de obstáculos que ya pasaron los antiguos, lo vencieron y quedó como ejemplo para que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.